Yo no sé vosotros, pero a nosotros en casa somos muy cinéfilos. Nos gusta mucho cuando llega el viernes, el último día de la semana laboral, cuando estamos todos en casa ya tranquilos porque al día siguiente no hay que madrugar, no hay que levantarse corriendo. Pues nos gusta tener un tiempo juntos en familia para sentarnos y ponernos a ver una película. Y a veces nos cuesta más decidir qué película vamos a ver que el tiempo que realmente luego dura la película. Nos tiramos 2 horas para elegir qué película queremos ver y luego la película a veces dura 1 hora y media, es curioso, ¿no? Así que a veces lo que tratamos de hacer es ponernos un tráiler, y ya sé que algunos como el Marc, que es profesor de autoescuela, dirá que un tráiler es un camión muy grande, pero un tráiler también es aquello que vemos para saber en un vídeo de unos 2 minutos sobre qué va una película. Y nosotros a veces hacemos eso en casa, nos ponemos el tráiler para ver de qué va la película y así decidir si es la que queremos ver o no. Claro, en casa tenemos a Sarita, que le gustan las pelis romanticonas, tenemos a Isaac, que le gustan las de acción y las de lucha, las de aventuras, a Sara, que le gustan un poco las películas, a Luisa, que le gustan las películas históricas o de época, sobre todo las que tratan de hechos reales, y a mí que me gusta un poquito de todo, ¿no? De manera que ver el tráiler nos ayuda a decidir aquello que queremos ver y que queremos poner en la tele. Pues bien, si os fijáis en el texto de hoy, podríamos decir que es como el tráiler de la Biblia. Si os fijáis en este texto podemos ver 3 puntos que nos muestran la trama de la Biblia. El primero, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Qué le motivó a venir? El segundo, ¿para qué vino? ¿Con qué objetivo? Y el tercero, ¿cuáles son las consecuencias de que Jesús viniera al mundo? Y esos son los 3 puntos de esta predicación. Pero antes de nada, hermanos, quiero que entendáis bien este texto dentro de su contexto, porque Juan 3,16 es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. La mayoría de los que estamos aquí seguro que lo podemos recitar de memoria. Pero también es uno de los versículos más sacados de contexto en la Biblia. Y recordemos que esto viene de la conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús lo que le está tratando de mostrar a Nicodemo es que para poder entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y eso ya vimos que es una obra 100% de Dios. Nosotros, ninguno de los que hay aquí, por sí mismo puede nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo el que hace ese milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra condición espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, y eso produce que caigamos de rodillas arrepentidos al ver nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo el que nos da el don precioso de la fe para creer en Jesús y que podamos ser salvos. ¿Y por qué Dios, a pesar de que somos rebeldes, incrédulos y desobedientes y unos idólatras, nos salva? El texto de hoy precisamente empieza respondiendo a esa pregunta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús hace esta gran declaración de amor, en ella podemos ver la extensión del amor de Dios, la medida de su amor y sus destinatarios. ¿Y cuál es la extensión del amor de Dios? El texto dice que el mundo. Recordemos, como os he dicho, que estas palabras de Jesús son en una conversación con Nicodemo, y Nicodemo era un fariseo y un principal entre los judíos, y los judíos pensaban que para poder ser salvo había que ser descendiente de Abraham y cumplir con la ley de Moisés. Pero Jesús aquí le estaba mostrando a Nicodemo que el amor de Dios iba mucho más allá del pueblo judío, que el amor de Dios no entiende de fronteras, ni de lenguas, ni de razas. Jesús aquí está diciendo que el amor de Dios es extensible a todo el mundo. En Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Jesús vino para que por medio de él todo el mundo pudiera recibir el amor de Dios. Y eso es una gran noticia para todos,
Por eso el Evangelio se llama precisamente Evangelio, porque son las buenas nuevas disponibles para todas las naciones hasta lo último de la tierra. Como dice en Hechos 13:47, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, si todavía estamos en este mundo, después de haber sido transformados y salvados por la obra del Espíritu Santo, es porque el propósito de Dios es usarnos para su gloria, es usarnos para llevar las buenas nuevas del Evangelio y que Dios pueda alcanzar con su amor a todos aquellos pecadores que todavía no le conocen y que Él, por su misericordia y su gracia, quiera salvar. Así que no estamos en este mundo para acomodarnos, sino para servir al Señor predicando y llevando el Evangelio. ¿Y cuál es esa medida del amor de Dios? Dice el texto, de tal manera. Y hoy en día lo podemos medir casi todo. Medimos las distancias, medimos el peso, medimos el tiempo, medimos los megas que gastamos en el móvil, pero hay cosas, hermanos, que no podemos medir. No podemos medir la felicidad. Uno no puede decir, yo soy 5 kilogramos feliz. O uno no puede decir, yo soy 10 kilómetros feliz, porque si dices esto, nadie te va a entender. Pero sí que podemos decir, yo soy muy feliz, o yo estoy un poco triste, pero eso, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo podemos cuantificar ese mucho o ese poco? Y lo mismo pasa con el amor. Yo no le digo a la Luisa, mira Luisa, te quiero una tonelada, porque a lo mejor si le digo eso se piensa que la estoy llamando gorda. Ni tampoco le puedo decir, mira Luisa, te quiero 1000 kilómetros, porque a lo mejor entiende que le estoy diciendo te quiero pero lejos de mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos estas cosas, porque cada uno puede tener una percepción diferente de lo que para mí es mucho, para otro puede ser poco. Por ejemplo, también con Luisa. Ahora ya no, pero hace un tiempo cuando yo le decía, Luisa, te quiero mucho, ella me decía, ¿seguro? No lo tengo tan claro, porque cada uno lo percibe de una forma diferente. Y así que, hermanos, ¿cómo podemos medir ese de tal manera? La medida en que Dios nos ha amado, primero la podemos medir viendo que no somos merecedores de su amor y que aún así Él nos ha amado primero antes de que nosotros le amemos a Él. Lo podemos ver en absolutamente todo lo que nos da. Si hoy alguien aquí se cree que tiene algo que lo ha conseguido por sus propios esfuerzos y méritos, está muy equivocado. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es porque Dios ha querido que así sea. Dios es el que nos da el aire que respiramos. Dios es el que hace que salga el sol cada mañana, que nos alumbre y que nos caliente. Dios es el que hace que las nubes traigan la lluvia para regar la tierra y que podamos tener alimentos. Hermanos, Dios nos ama por su pura gracia, y gracia significa que lo da todo sin esperar nada a cambio. Y es ahí, en esa gracia, donde sobre todo podemos medir el gran amor de Dios, viendo que nos lo ha dado todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo, a lo mejor que tenía, a lo que más amaba, a su Hijo unigénito. Imaginaros, esto es como si nosotros, para salvar a un asesino que está en el corredor de la muerte para ser condenado por algún crimen que ha cometido, nos presentamos ante el juez y decimos, mire, deje a este criminal en libertad y yo entrego a mi hijo, al que amo, para que cumpla la condena por él y él sea libertado. ¿Quién de nosotros haría eso con su hijo? ¿Quién entregaría a su hijo por el ser más despreciable que está en la cárcel esperando su condena de muerte? Ninguno lo haríamos. Ninguno, porque es algo incomprensible. No lo podemos entender. Pues de esa manera, incomprensible para nosotros y de un incalculable valor, es que Dios nos ha amado, hermanos. Lo que pasa es que por esa tendencia que tenemos de medir todas las cosas, tratamos de medir el amor de Dios como si se pudiera cuantificar por medio de cosas que sí que podemos llegar a medir nosotros. Lo hacemos
por el dinero, por las propiedades o por los bienes materiales que Dios nos da. Nos pensamos que si más tenemos es que Dios nos ama más. Y es que el hombre es así, somos así. Si yo le quiero regalar un móvil a mi hijo, por ejemplo, y entro a la tienda y le regalo el móvil más cutre que encuentro en la tienda, se va a pensar que lo quiero poco. Pero si le regalo el mejor móvil, el más caro que hay en la tienda, se va a pensar que lo quiero un montón. Y no solo él, yo también. Pienso que por regalarle aquello más caro, le estoy demostrando que más lo quiero. Y eso es un gran error. Otra manera que tenemos de medir mal el amor de Dios es en base a cómo estamos, a cómo nos encontramos. Si estoy bien de salud o si tengo un buen trabajo, es que Dios me está amando mucho. ¿Cuánto me ama Dios? Y el amor de Dios no podemos medirlo ni por lo que tenemos o por cómo nos sentimos. No podemos cometer el error de medir el amor de Dios en base a las circunstancias que nos rodean en este mundo. No podemos decir que Dios ama más al que más tiene, al que más dinero tiene o al que tiene una mejor salud, porque eso es un gran error. Si hacemos eso, estamos apartando la mirada de lo que verdaderamente mide el amor de Dios, que es Jesús, su unigénito Hijo, su amado, que vale infinitamente mucho más que todo el dinero del mundo, que tener una salud perfecta. Y yo te digo, mira, aunque todo en esta vida te vaya mal y no tengas qué comer, ni dónde dormir, ni un céntimo para ir a comprar, y aunque tengas una enfermedad que te ha dicho el médico que es incurable, que nada de eso te haga sentir que Dios no te ama, porque no es así. Dios te ama. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde las consecuencias del pecado están aquí y todos las sufrimos, creyentes y no creyentes. Todos sufrimos enfermedades como consecuencia de un mundo caído en pecado. Todos sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Nos robamos, nos mentimos, nos maltratamos, abusamos de niños, violamos a las mujeres y nos asesinamos los unos a los otros. Pero no podemos medir el amor de Dios poniendo nuestros ojos en esas cosas horribles y terribles, pero que no dejan de ser cosas que nos hacemos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos hacemos esto los unos a los otros. Esto no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con la maldad que hay en nuestro corazón. El amor de Dios se mide en que Jesús, siendo el Creador, se hizo una criatura igual a nosotros. El amor de Dios se mide en que el Todopoderoso, de forma milagrosa, se introdujo en el vientre de María para nacer como uno de nosotros, para aprender a caminar, para aprender a hablar como uno de nosotros. El amor de Dios se mide al ver a Jesús siendo humillado, insultado, escupido, abofeteado, recibiendo puñetazos y latigazos por causa de los pecadores. El amor de Dios se mide viendo al Rey de Reyes coronado con una corona de espinas. El amor de Dios se mide viendo las manos y los pies de Jesús traspasados por clavos. El amor de Dios se mide viendo a Jesús morir en una cruz a manos de los pecadores. El amor de Dios se mide viendo la preciosa sangre de Jesús derramada para limpiarnos a nosotros, los pecadores, de nuestros pecados. El amor de Dios se mide en que Jesús se entregó por su propia voluntad en aquella cruz para sufrir el castigo que todos nosotros merecemos, en que Él murió para que nosotros podamos tener vida eterna. El amor de Dios se mide en que Jesús, en aquella cruz, fue abandonado por su Padre para que nosotros podamos ser adoptados como sus hijos. El amor de Dios se mide en que Jesús resucitó para interceder por nosotros y que un día podamos entrar en su presencia en ese precioso reino de los cielos. Así, hermanos, es como se mide el amor de Dios. ¿Y quiénes son los destinatarios de ese gran amor de Dios? Dice el texto, todo aquel que en Él cree. Si os fijáis al final del versículo 16,
Jesús repite exactamente las mismas palabras que ya había dicho en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús está enfatizando que es necesario creer en Él, que solo aquellos que en Él creen son los que reciben ese gran amor de Dios. Pero yo os digo, hermanos, ¿quién son los que creen en Jesús? ¿Quién cree en Jesús? ¿Todo aquel que viene aquí y abre su boca y dice yo creo en Jesús? En la Biblia encontramos a demonios, a espíritus inmundos que creían en Jesús, que reconocían que era el Hijo de Dios y se postraban delante de Él. En Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, creer en Jesús va mucho, pero que mucho más allá de confesar con nuestras bocas que Jesús es el Hijo de Dios. Va mucho más allá de venir aquí delante de todos y postrarte ahí en medio de rodillas diciendo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Va mucho más allá de tener un gran conocimiento de la palabra de Dios y ponerte aquí en voz alta a recitar la Biblia, porque los fariseos recitaban la Biblia y odiaban a muerte a Jesús. Creer en Jesús, hermanos, tiene que ver con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que ver con haber nacido de nuevo, tiene que ver con ver la santidad de Jesús y verte sucio a ti mismo al ver tus pecados que le llevaron hasta aquella cruz. Tiene que ver con qué decisiones tomas en tu vida, en cómo afrontas los problemas y las aflicciones por las que estás pasando en este mundo. Tiene que ver con ver a Jesús como a tu Rey y sentirte como su siervo, pero en este mundo ya, no esperando a llegar al reino de los cielos, sino hoy, aquí y ahora. Cada día de tu vida Jesús es tu Rey y tu Señor, a quien te debes y quieres y deseas obedecer y servir. Creer en Jesús tiene que ver con que no estás aquí para tu deleite ni para hacer y cumplir con tus propios deseos. Tiene que ver con que Jesús es lo primero y lo más importante en tu vida. Tiene que ver con que toda tu vida gira en torno a Jesús. Tiene que ver en que todo lo organizas de manera que cada día puedas tener tus tiempos y tus encuentros con el Señor por medio de la oración y por medio de la lectura, el estudio y la meditación de la palabra del Señor. Tiene que ver con que en esta iglesia todos los miércoles tienes que tener el deseo de venir aquí para orar junto a tus hermanos. Tiene que ver con que estás deseoso de que llegue el domingo para venir aquí y adorar junto a tus hermanos como un solo cuerpo, porque te sientes parte de ese cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Tiene que ver con que cuando piensas en el sacrificio de Jesús, ves un amor que no puedes entender y que no se puede medir de cuán grande es, pero que sientes un amor que te se sale del pecho. Tiene que ver con que cuando piensas en su resurrección, eso trae consuelo y paz a tu corazón de saber que Él pagó por tus pecados y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y que en el día del juicio Jesús te va a representar sin que tú lo merezcas. Tiene que ver con vivir esta vida para la gloria de Dios, porque es el único digno de recibirla. Y creer en Jesús, hermanos, tiene que ver con no poner nuestra mirada en nosotros mismos, en las cosas terrenales y finitas. Tiene que ver con poner nuestra mirada en Jesús, en las cosas celestiales y en lo eterno. Si crees esto y tu vida es así, es que el Espíritu Santo te ha cambiado. Gloria a Dios, has nacido de nuevo. Ya no estás perdido y ya has alcanzado la promesa de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, no me imagino nada peor ni más terrible que vivir una vida en este mundo creyendo que has conocido a Jesús
y que cuando un día lo tengas enfrente y le digas, Señor, Señor, el Señor te mire y te diga, apártate de mí, nunca te conocí. Dios quiera, y le ruego por ello, que todos los que estamos aquí realmente hayamos nacido de nuevo, que ninguno de nosotros nos perdamos, que realmente todos seamos hermanos en Cristo, que realmente todos formemos del cuerpo glorioso de Cristo en esta iglesia o en cada una de las iglesias donde nos congregamos, que realmente nuestro arrepentimiento haya sido genuino y sincero, que realmente hayamos conocido a Jesús y nuestras vidas sean por y para Cristo, y que realmente seamos los destinatarios de ese gran y enorme amor de Dios. Bien, después de ver que el amor de Dios no entiende de fronteras, cómo es de grande su amor y quiénes son los que reciben ese gran amor, ahora Jesús quiere mostrarnos que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, y ese es el segundo punto. Cuando los judíos esperaban al Mesías, pensaban y estaban esperando a un enviado de Dios que vendría para traer juicio al mundo y que acabaría con todos los enemigos del pueblo de Israel y que ellos iban a ser los únicos beneficiados. Pero fijaros lo que el profeta Amós les dice en el capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Amós aquí estaba anunciando al pueblo judío que no sabían realmente lo que estaban pidiendo cuando deseaban que llegara el día del juicio de Dios, porque ese día sería día de tiniebla y no de luz. Y Jesús vemos que vino para ser la luz del mundo. Así que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no había venido para condenar a nadie, sino para que todos aquellos que creyeran en él pudieran ser salvados. Y hay muchos, no sé si a vosotros os lo han dicho, que dicen que la religión se basa en el miedo, en hacer creer a las personas que si no creen se van a ir al infierno porque Dios los castigará por no haber creído. Esas personas tratan a Dios como si fuera el coco. Cuando le decimos a los niños, si no te vas a dormir, vendrá el coco y te comerá. Dios no es ningún coco que viene para comernos si no le hacemos caso. Si hay algo que muestra este texto es todo lo contrario. En este texto podemos ver el carácter bondadoso de Dios, un Dios que ama al mundo y es paciente para con los pecadores. Como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús vino para traernos la esperanza de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, hay salvación para la humanidad. Pero solo en Cristo tenemos esa salvación. Él vino para que el mundo pueda ser salvo por medio de Él. Jesús es la luz que ilumina nuestras vidas. Es el pan que sacia nuestra hambre de paz. Es el agua de vida que sacia nuestra sed de justicia. Es el camino que nos guía a una vida mejor y es la puerta a esa vida mejor que en el fondo todos y cada uno de nosotros ansiamos tener. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, todo lo contrario, fuimos nosotros los que le rechazamos y le condenamos a Él y lo hicimos de una forma injusta. Y esa es la gran ironía y el gran amor de Dios, que aun sabiendo que condenaríamos a su Hijo a la muerte, lo envió para que por su muerte nosotros pudiéramos cobrar vida. Una frase que muchos utilizan también al hablar del amor de Dios es que si Dios es amor, si Dios nos amó tanto, si amó tanto a este mundo, al final no permitirá que ninguno nos vayamos al infierno.
Y al principio os decía que Juan 3,16 es uno de los versículos más sacados de contexto, porque siempre lo utilizamos para hablar del amor de Dios, pero no podemos dejarlo aquí, porque si nos quedamos en Juan 3,16 o incluso Juan 3,17 y no seguimos con Juan 3,18 en adelante, lo que estamos haciéndole es tapándole la boca a Jesús, diciendo cállate ya, no sigas, esto no me interesa, solo quiero lo que me agrada, lo que es bonito de contar. No podemos hablar solo del amor de Jesús, sino hablar de su justicia, porque decir una verdad a medias, hermanos, es decir una mentira. Y leyendo los versículos 16 y 17, uno podría pensar que si Dios envía a su Hijo al mundo porque nos ama tanto, es que al final todos podemos ser salvados. Pero Jesús nos da la respuesta a esa cuestión en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo te digo, si tú estás aquí hoy y estás rechazando el amor de Dios, Dios no te está condenando, te estás condenando tú solo. Porque habrá un día en el que Jesús vuelva para hacer justicia, y aquel día aquellos que no han creído en su nombre a lo largo de toda la historia de la humanidad sí que serán condenados, pero porque ellos mismos así lo habrán querido al rechazar a Jesús. Y Jesús hoy te está diciendo, ¿por qué no crees en mi nombre? ¿Por qué no crees que soy el Hijo de Dios? Mira, yo vine y pagué la condena por ti, yo sufrí el castigo, yo llevé tus pecados sobre la cruz. Y te está diciendo, yo solo quiero salvarte. Quiero darte una vida mejor, una vida llena de paz y gozo en tu corazón, aún aquí ya en medio de este mundo tan malvado y lleno de pecado, te dejo disfrutar de lo que son las primicias del reino de Dios. Quiero darte la esperanza de un mundo mucho mejor, un mundo donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cómo puedes rechazar eso? Jesús te está diciendo, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué no me crees? ¿No ves que si no crees en mí te estás condenando? Y ese es el tercer punto. ¿Y cuál es la condenación? ¿Qué es lo que nos condena? Jesús nos contesta en los versículos 19 y 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, no nos condenan nuestros pecados. No te condenan tus pecados, no te condena tu maldad, te condenas tú solo al no creer en Jesús, al rechazar su amor y abrazar tus pecados. Y esa es nuestra condena, que amamos más el pecado que al Salvador, que amamos al pecado y rechazamos al Salvador. Y lo hacemos desde el principio, desde en el momento, en el instante en que Jesús vino a este mundo y respiró por primera vez, ya fue rechazado y aborrecido. Si os acordáis de las Escrituras, cuando los magos de Oriente le dijeron a Herodes, que era el que reinaba en Jerusalén cuando llegó Jesús al mundo, ahí en Belén, cuando vinieron y le dijeron que habían venido aquellos magos de Oriente para adorar al rey de los judíos que había nacido, Herodes mandó indagar a los principales sacerdotes y a los escribas sobre qué decían las Escrituras sobre todo esto. Y estos le mencionaron el texto que encontramos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Herodes, al escuchar primero lo que le habían dicho los magos de Oriente, que venían a adorar al rey de los judíos, y luego al escuchar lo que le dijeron aquellos escribas y los principales sacerdotes, con toda esta información, Herodes no fue corriendo a adorar a Jesús. En vez de eso, llevado por su orgullo y su codicia, y ante el temor de perder su trono, mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años para de esa manera intentar matar a Jesús. Herodes hizo justo lo que aquí nos dice Jesús. Amó más las tinieblas que a la luz y aborreció a Jesús.
Siendo Jesús tan solo un bebé, el hombre ya mostró su desprecio y su rechazo por él. Pero eso, hermanos, Herodes también lo tenía en las Escrituras. En Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto pasa porque el hombre no quiere a un rey que le diga lo que tiene que hacer. Al igual que Herodes, rechazamos un rey que nos baje del trono en el que cada hombre se tiene a sí mismo pensando que cada uno es su propio rey o su propio Dios. Queremos ser los gobernantes de nuestra vida y no queremos debernos a nadie obedeciendo aquello que nos dicen. Queremos hacer y cumplir con nuestras propias leyes. Queremos hacer lo que nos viene en gana y vivir nuestras vidas como nos gusta a nosotros, sin pensar que un día tendremos que rendir cuentas delante del Creador, delante del Rey de Reyes. Y ese, hermanos, es el problema del corazón del hombre. Y ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Nos hemos ido a Belén, pero ahora nos vamos a ir al jardín del Edén, a la creación, para ver cómo es el corazón del hombre. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿por qué lo hicieron? Porque Satanás les dijo: seréis como Dios. Ellos comieron porque también querían ser sus propios dioses. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que la luz vino al mundo, pero que el hombre rechazó la luz, porque si vamos hacia Jesús, vamos a ver cómo somos realmente. Jesús es el que nos muestra nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? En Romanos 1 dice: las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto, hermanos, fue escrito hace 2000 años, pero hoy ya no somos así, ¿verdad? Nada de esto pasa ya hoy. Hoy somos maravillosos y fantásticos. Seguro que en cualquier periódico o en cualquier telenoticia que veamos hoy, vamos a ver alguna noticia que tiene que ver con todo esto. Os quiero contar una cosa que me pasó hace un tiempo volviendo un día del trabajo a casa. Normalmente, cuando voy a trabajar de madrugada, con que voy solo, pues tengo un buen tiempo para orar delante del Señor. Pero cuando vuelvo hay mucho tráfico y estoy muy centrado y entonces no puedo orar, así que me pongo la radio. Y un día me puse la cadena SER. Desde ese día os tengo que decir que ya no la escucho más. Aquel día entrevistaban a un hombre que decía ser una mujer. Y no veas cómo lo ensalzaban. Aquel hombre, porque era un hombre, era alabado, aplaudido por aquellos que le estaban entrevistando. Y aquel hombre había sacado una canción de la cual os quiero leer parte de la letra. Y por favor, os pido perdón por lo que vais a escuchar, porque como cristianos esto ofende y duele. Así que ruego que me disculpéis, pero quiero que lo escuchéis. Dice así la letra: pienso que el universo funciona fatal y me vengo a quejar. Sí, hablo contigo. Óyeme, Jesús, Jesucristo. Siempre pensé que eras un tipo listo, pero este percal no es ni medio normal. La humanidad ya no podemos más, así que ven de una vez y baja de los cielos o tendré que subir a tirarte de los pelos. Ya sabes que tu deber es ayudar cuando al prójimo le va regular. ¿No te has enterado de la precariedad, consecuencia de un sistema que ensalza el capital? Mejor no te cuento del panorama social. ¿Cuántos colectivos marginados? Tal vez pensaste que con morir valdría y nunca te imaginaste la que se venía. Y créeme que entiendo que estás en un sitio chulo, pero a la humanidad le va de culo. Hasta aquí la letra de esta canción. Aparte de lo maravillosa letra que tiene, que se nota muy trabajada, es curioso que en un mundo en el que no se cree en Dios,
en el que nos reímos de Dios, se le culpe de lo mal que va el mundo. Y es más, que se le pidan explicaciones y se le exija que venga para solucionarlo. Cuando Él ya vino y fuimos nosotros los que le dimos la espalda prefiriendo las tinieblas a la luz. Y no deja de ser todavía más curioso que en esta canción lo diga alguien que está desobedeciendo a Dios. Alguien que es un hombre y dice ser una mujer y que anima a las personas a ser hombres que se conviertan en mujeres, mujeres que se conviertan en hombres, niños que decidan lo que quieren ser. Hermanos, el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan incalculable que a pesar de que no nos merecemos más que la condenación eterna, a pesar de que no nos merecemos más que ir todos al infierno y pudrirnos allí por toda la eternidad, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios derrotó al pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, resucitándolo y enviándolo al cielo para que interceda por nosotros. Y aún así, estando Dios en los cielos, Dios envió el Consolador, el Espíritu Santo, para permitirnos volvernos a Él. Como dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si hoy estamos aquí y hemos nacido de nuevo, es porque Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones para que podamos nacer de nuevo con un nuevo corazón de carne que busca agradar y servir a Dios. Cuando eso es así, ya no tenemos temor de acercarnos a la luz para ver nuestros pecados, todo lo contrario. Buscamos cada día esa luz para precisamente poder ver nuestros pecados, para podernos arrepentir de ellos y que nuestras obras sean frutos para la gloria de Dios, para que podamos vivir vidas de crecimiento en santidad y de madurez en nuestra fe. Como dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, si hoy nosotros hacemos lo bueno, es porque por medio de la obra del Espíritu Santo hemos sido capacitados para ello. Así que yo te digo que no te vanaglories ni te llenes de orgullo por ello, porque es el Espíritu Santo el que nos guía y pone en nuestros corazones ese deseo y ese gozo por las cosas eternas, por las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone que tengamos ese anhelo de servir y glorificar a Dios con nuestras vidas. Como conclusión, hermanos, y para terminar, si hemos nacido de nuevo, con nuestras vidas tenemos que reflejar ese gran amor de Dios del que hemos estado hablando hoy. Aquellos que nos rodean, todos aquellos que nos ven, tienen que ver en nosotros un amor diferente al del mundo, un amor lleno de gracia y de misericordia, un amor del que se preocupa por los demás. Y yo te digo, hermano, ¿es así nuestra vida? Aquellos que nos rodean, ¿ven en nosotros reflejados ese amor de Dios? ¿Ven en nosotros esa preocupación por las almas perdidas? ¿Ven en nosotros ese amor y ese deseo por llegar a los perdidos? ¿Ven en nosotros ese amor por nuestros hermanos? Y todos, alguna vez en nuestra vida, hemos rechazado el amor y la luz de Dios. Y todos hemos amado las tinieblas y al pecado. Pero recordar lo que hizo Nicodemo. Aun siendo de noche, vino a buscar a Jesús. Y aun cuando no entendía nada, hubo un momento en que le dijo a Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús nos responde a esa pregunta, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No importa cuánto hayas rechazado a Jesús. No importa los pecados que hayas podido cometer y cuán terribles hayan podido ser. No importa que aun cuando has confesado a Jesús y estás viviendo una vida que no es perfecta delante de Dios, como decía antes Josep, no importa que estés siendo perezoso, no importa, busca a Jesús.
No descanses, no lo rechaces, no te condenes tú solo. Pídele que entre en tu vida y Él lo hará porque Él lo ha prometido y Él siempre cumple lo que promete. ¿Y sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por ese gran amor que recibimos en Cristo Jesús. Gracias por amarnos cuando no lo merecíamos. Gracias por derramar tu Santo Espíritu en nosotros, en nuestros corazones, para que podamos ser transformados, para que tú abras nuestros ojos, podamos ver nuestros pecados, arrepentirnos y volvernos a ti humillados y confesando a Jesús como a nuestro Señor y Salvador, reconocerlo como el Rey de Reyes, el Creador absoluto de toda la creación. Gracias, Padre amado, por permitirnos conocer ese amor que lo da todo y que no espera nada a cambio. Gracias por permitirnos ver nuestras miserias y poder conocer tu santidad. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.